Estás en una videollamada de venta y de repente en la fase de cierre te dicen que me parece caro. Normalmente, en esos momentos, y además si estás en este vídeo, es porque o no has sabido reaccionar, o no sabes qué decir ante eso, o lo que te han dicho que tienes que decir no te ha funcionado y no encuentras respuesta a este tipo de situaciones. Hoy vamos a desengranarlo a través de la neurociencia como simple, explicando el paso a paso para que este tipo de situaciones sepas manejarlas a partir de ahora, ojo, en cualquier tipo de situación. ¿Qué tal? Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Y sí, hoy vamos a ver uno de esos santos griales, de esos episodios, de esas formaciones, de esos vídeos que son de pillar papel y boli, porque sé que muchos de vosotros me lo pedís, me escribís, me preguntáis, porque es, bueno, un territorio desconocido, ¿no? Ya no tanto porque no sepáis qué decir, sino porque bueno, de lo que os han explicado, pues estáis intentando encontrar la forma para poder solucionarlo porque hasta ahora no habéis podido. Al menos las respuestas que os han dado o lo que habéis leído no os ha funcionado o simplemente queréis ver otra forma. Y hoy, como siempre digo, no vamos a establecerlo a través de mi opinión, sino que vamos a utilizar la neurociencia y el comportamiento para poder explicar esto de la forma más objetiva posible. Repito, sin que sea esto mi opinión. Vamos a acercarnos lo máximo posible a la objetividad. Bueno, lo vamos a desarrollar a través de 4 puntos principalmente. Bien. El primer punto, vamos a ver qué dice la neurociencia al respecto de esto. Bien. Segundo punto, ¿cómo reacciono ante lo que me dicen? Tercer punto, ¿hacia dónde voy cuando ya me han dicho eso? Y cuarto punto, reencuadre. Errores en los valores percibidos, incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre digo, píllate papel y boli. No sé dónde me estarás viendo, si en el coche, en un podcast, si en casa. O sea, lo ideal, de verdad te lo digo de corazón, es que si ahora mismo no tienes papel y boli, que llegue otro momento que lo puedas sacar, que lo puedas hacer, porque, ya te digo, se te va a perder mucha información si solo lo ves escuchándolo, ¿vale? Bueno, primera parte, vamos a ver, ¿qué es lo que dice la neurociencia? Bueno, vamos a empezar con este primer punto. ¿Qué dice la neurociencia? Como bien sabes, ya en este canal, si has sido asiduo o si lo has visto por primera vez, te aconsejo que veas todos los capítulos formativos que tenemos. La neurociencia la tenemos que resumir. Ahí la neurociencia habla de muchas cosas, pero si nos focalizamos en la toma de la decisión, tal y como se estableció como a través de Antonio Damasio, a través de Michael Gazzaniga, a través, por ejemplo, de Daniel Kahneman, de Amos Tversky, bueno, pues se estableció a través de 2 principios básicos, ¿no? Nuestro cerebro hay dos fases, vamos a decirlo así, que nos hacen, 2 marcos diferenciados que nos hacen decidir o no decidir, ¿no? Por un lado es las conductas aversivas versus las conductas de recompensa. Bien, son 2 conductas diferentes. Una está protagonizada por el cortisol, por la ínsula, no hace falta tampoco establecerlo por ahí, y otra la recompensa, a través de la dopamina, a través de otras hormonas también, como la serotonina, la oxitocina, pero bueno, aquello que nos hace hacerlo, aquello que nos mantiene en el lugar en el que estamos. Aquello que nos mantiene en el lugar en el que estamos lo hace porque le vemos algún tipo de riesgo, algún tipo de miedo, que al final se traduce todo en procesos de incertidumbre, ¿no? Aquello a lo que voy a hacer no me paraliza porque el resultado no lo veo favorable para mí y por tanto mi supervivencia está en juego, ¿no? Nuestro cerebro se encarga de protegernos a través del sistema amigdalino, en fin, no, ya digo, no hace falta tampoco ponernos por ahí. Pero para lo que sí vamos a utilizar la neurociencia es para establecer el me parece caro, ¿no? Me parece caro es simplemente una respuesta, bien, natural ante lo que denominamos como un sistema o un error en el valor percibido. Es decir, la conducta aversiva, aquello que me hace pararme y detenerme, es protagonista, porque siento que pierdo más de lo que gano. A mí me gusta siempre explicarlo a través del ejemplo de las vacas, ¿no? Yo creo que hay algún capítulo en el que pude explicar muy bien lo que significaba esto, ¿no?
nosotros tenemos que entender que hoy somos lo que somos debido o en parte o gracias a como resultado de la conducta evolutiva de nuestro pasado, ¿no? Y desde luego el dinero no es algo, vamos a decir, como muy antiguo. O sea, el dinero al final, el acuñamiento de la moneda vino de un proceso de trueque, ¿no? En el que las personas nos intercambiábamos en aquellos entonces nuestros bienes por servicio, por otros bienes. Yo tenía 2 vacas y, y yo quería, por ejemplo, una cabra, pues bueno, pues la intercambiaba si es que lo veíamos. ¿Cuándo no lo intercambiaba? Bueno, no lo intercambiaba cuando veía que aquello por lo que me ofrecían no valía lo que yo estaba dando, básicamente, ¿no? O sea, si yo tengo 3 vacas y esas 3 vacas, pues tú me vas a dar pues una cabra, pues para mí no me compensa. Siento que pierdo más de lo que gano, ¿no? Al final el me parece caro no es otra cosa que una reacción de nuestro sistema insular que activa el dolor a través de la amígdala también, miedo, cuidado, nuestra supervivencia se corre en juego porque entendemos que nuestro bien más preciado, el dinero, algo que nos permite sobrevivir, nos desprendemos de ello y entendemos que lo que viene de vuelta no está a la altura de eso. Bien, ya sea porque no me compensa, porque no es mi prioridad, porque no he percibido el valor verdaderamente de lo que tengo, de lo que me has ofrecido, etcétera, 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 etcétera. Bien, bueno, lo único que tenemos que tener de esto de una forma fija, latente, es la conducta aversiva. Hay una conducta que nos impide seguir el proceso porque sentimos que perdemos más que ganamos. Bien, vale. Bueno, dentro de esto, bien, una vez que medianamente está aclarado por parte neurocientífica, simple, todo lo simple que he podido. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, vale, ¿qué hago cuando me plantean me parece caro? Bueno, antes de plantearte qué haces, que se establecería como el tercer punto, lo primero que tienes que pensar es cómo reacciono ante eso. ¿Por qué? Porque si usamos también la neurociencia, entendemos que esto es relativamente sencillo de entender. Bien, yo pongo aquí 2 sujetos que no se conocen, pero que quieren intercambiar sus bienes. Uno dinero, otro su servicio. Uno la resolución del problema, otro el solucionar ese problema. Bien, ¿qué pasa? Que claro, la persona que vende tiene un interés. La persona que compra tiene un interés. Bien, son 2 intereses que pueden entenderse de forma cooperativa o separativa, a través de lucha. Bien, ¿qué ocurre? Que claro, cuando una de las 2 partes refleja que no va a seguir cooperando, quiere decir que el interés del otro se ve afectado. Por tanto, aquí entra en juego una parte importante que se llama ego, que se llama miedo. Me quedo sin vender, a ver qué va a pasar, ya estoy perdiendo el tiempo, etc, 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 etc. Y esto se convierte en una reacción. Y esta reacción se convierte, en este caso, a través de nuestra actitud. Y esa actitud es percibida por el cerebro de la persona que tengo enfrente. Bien. Y eso lo único que hace, ¿qué es? Saca tus propias conclusiones, sentido común. Los aleja. ¿Por qué los aleja? Porque si yo veo, bien, que yo te ofrezco una negativa, oye, a mí me parece caro, y yo veo que tú te enfadas, o que te pones más agresivo, o que intentas preguntarme directamente, o que cambias tu tono, o infinidad de cosas, entiendo que lo que vas a hacer a partir de ahora es llevarme hacia tu terreno sin que te importe yo. ¿Por qué? Porque lo estás estableciendo a través de un marco de ego, porque tienes miedo a perder y porque solamente quieres satisfacer tu interés. Y cuando quieres solamente satisfacer tu interés, la cooperación ya no existe. No nos une, sino nos separa. Entonces, lo importante entender aquí que es cómo voy a reaccionar para que el cerebro de la persona que tengo enfrente no reaccione de una forma de separación, sino de unión. Bien, entonces, siempre digo lo mismo. La cuestión es,
no es lo que dices, sino cómo lo dices. Bien, no es lo que dices, sino cómo. La pregunta es cómo. Aquí utilizamos además también uno de los puntos más importantes y decisivos. Es decir, nuestro cerebro, estudio además respaldado por PubMed, Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos, a nivel prosódico, nuestro tono, nuestra forma de comunicar, llega antes, en muchas ocasiones, a ser interceptado por nuestro cerebro que incluso el lenguaje en sí. ¿Por qué te lo tienes que pensar? Ese tono llega antes como amenaza a mi cerebro que el propio por qué te lo tienes que pensar. Sin embargo, yo te digo, ¿y por qué te lo tienes que pensar? Bien, mi prosodia, mi tono, mi modulación, mi forma de comunicar es percibida antes por mi cerebro que la propia comunicación en sí. ¿Y eso por qué es importante? Bien, porque si yo quiero manejar cómo tú te vas a sentir de acuerdo a la situación que se está generando, pues lo más importante es que me centre en cómo te lo voy a decir, no en qué. Porque el qué, además, también me va a causar cierta parálisis, porque va a depender mucho de cómo me lo diga, del feeling que haya tenido, de la situación con el prospecto, etcétera, 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 etcétera. Bien, por tanto, no te fijes tanto, repito, en el qué, sino en el cómo. Bien. Es decir, oye, ¿qué será lo más normal? Lo más normal será oye, vamos, sobre todo, una de las cosas que yo le explico mucho a mis alumnos es el uso de los elementos disruptores. Es decir, herramientas, situaciones que mi prospecto no espere. Por ejemplo, hostia, pues mira, Pablo, me parece esto, la verdad que te lo digo, me parece caro, ¿eh? Esto me parece caro. Bien. En ese momento puedes entrar en las reglas básicas que has escuchado. Bueno y caro con respecto a qué, bueno y qué. Bueno, ¿qué te parece caro exactamente? Etcétera. ¿Con qué lo estás comparando? Bueno, ahí entramos ya en una dinámica que yo te aconsejo que huyas de ella cuanto antes. Bien, porque no te va a llevar a ningún sitio. Bueno, entonces, piensa más en ese momento mi prospecto se está defendiendo. Yo no quiero que entremos en una lucha, sino en una cooperación, y para eso tiene que ver que yo no estoy armado. Oye, mira, me parece caro. Perfecto, Juan. Pero mira, te voy a agradecer una cosa. Yo obviamente no voy a entrar en por qué te parece caro, por qué tal cual, porque en fin, eso son percepciones de cada uno y yo lo entiendo y lo respeto. Lo que sí que te voy a agradecer es una cosa, fíjate, y tú me dirás, coño, ¿qué me vas a agradecer a mí por decirte esto? Pues sí, te voy a agradecer que seas sincero, porque yo la sinceridad es algo que valoro mucho a nivel personal, en fin, en mis relaciones, en todo, lo agradezco muchísimo, en fin. Y cuando alguien es sincero y me lo zampa así, ¡pum! Pues yo lo agradezco mucho. Bien. Soy disruptor. ¿Por qué? Porque estoy sacando algo positivo de algo aparentemente negativo. Estoy jugando con, si su nivel de amenaza es alto, bajarlo a conveniencia para que mi prospecto simplemente entienda que estamos en un entorno de cooperación. Eso es... No es que sea importante, es que es importantísimo. De verdad os lo digo totalmente de corazón, ¿eh? Ese es el primer paso para poder establecer bien este marco. Ahora, siguiente pregunta que me debo de hacer. Bien, una vez he bajado los niveles de estrés, una vez he disminuido el cortisol, una vez le he dicho a su cerebro que lo que quiero es cooperar, ¿hacia dónde voy? Bueno, lo importante es aquí, como decía antes, surgen preguntas, ¿no? Que te han establecido ya. Bueno, ¿y caro con respecto a qué? Bueno, pues caro con respecto a tal, caro con cuál, caro con pascual. Bueno, lo importante es, hay un término que ya he explicado en este canal que es liderazgo conversacional. Yo soy el capitán de este barco, es decir, yo soy el director de la orquesta. Yo tengo la responsabilidad, bien, de llevarme la conversación hacia otro lado. Bien, y eso lo voy a unir con el punto número 4, con el reencuadre. Voy a poner aquí otro color, a ver si me deja esto, encontrar aquí otro color. Por ejemplo, vamos a coger, no lo sé, el naranja mismo, ¿vale? Vamos a ver, ¿hacia dónde voy? Claro, este y este los vamos a unir. ¿Hacia dónde voy? Bien, es importante entender el fenómeno del reencuadre. ¿Qué significa reencuadre? A ver, tienes que pensar una cosa, ¿bien? Cualquier entorno en el que hablemos de toma de decisión
Olvídate de dinero, de caro, de pareja, de pitos y de flautas. Todo confluye en un mismo punto y es el término incertidumbre. Incertidumbre. La incertidumbre, entendiéndose ella como no ver claro el futuro, sentir riesgo, protagonizado por una emoción principal, miedo, me hace quedarme donde estoy porque entiendo que el resultado es impredecible, porque pienso que voy a perder más o por la historia que sea. ¿Qué significa reencuadre? ¿Qué significa cambio de perspectiva? ¿Qué significa el efecto, el framing effect? Yo tengo la capacidad de llevarme al prospecto a la orientación que me interesa. Si me muevo en caro, barato, cifras, números, estoy estimulando una parte lógica que me va a dejar en algún punto sin salida. Porque claro, si él tendrá su opinión, bueno, pues caro con respecto a otros programas, caro con tal, yo esperaba una cifra, yo esperaba otra. Si me muevo solamente en números, estaré estimulando únicamente la parte lógica. Coste versus beneficio. Pero esto esconde otra parte más importante, repito, que es emoción predominante, miedo, que me mantiene en la situación en la que estoy. Como consecuencia, haber un proceso de incertidumbre. Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué consiste el reencuadre? Bien, vamos a ver. Lo primero que puedo hacer cuando una persona me dice me parece caro es que yo le pregunte, por supuesto, a través de el ejercicio de sinceridad, en ese hacia dónde voy, oye, ¿qué me quieres decir exactamente con caro? Es una primera pregunta que no me va a llevar a ningún sitio y tengo que ser consciente. Simplemente me va a llevar a que la persona pueda llegar a justificar y yo ganar tiempo para entender cómo voy a hacer esto. Bien, pero esa pregunta no me va a llevar a ningún sitio. Lo que me va a llevar al sitio es que la persona, en ese intento de explicarse o justificarse, pues mira, no, porque es que yo ahora mismo, la situación en la que estoy, vale, perfecto. Es donde viene precisamente ese reencuadre, es decir, que yo tengo la capacidad de poder explicarle a la persona, oye, imagínate, vale, perfecto. Mira, te lo preguntaba esto simplemente por una razón. A ver, imagínate, bien, que el dinero, ahora mismo, bien, en vez de ser dinero, como lo era antiguamente, son vacas. Y claro, para nosotros, ¿qué representa el dinero? Para nosotros el dinero representa, al igual que para nosotros antes, nuestra vaca. Nos impide vivir. Entonces, claro, bien, cuando a mí me parecía que, pues, que lo que me pedían no estaba a la altura verdaderamente de lo que yo iba a dar, pues bueno, pues bien, cuando verdaderamente o no era lo que esperaba, o no es mi prioridad en estos momentos, o puedo generar diferentes tipos de marcos. Bien, o sea, lo que yo te quiero decir con esto es que yo tengo la capacidad de llevarte a entornos en los que hablemos de incertidumbre, a entornos en los que hablemos de miedo, aquí es donde se esconde. O sea, piensa que la consecuencia de sentir miedo e incertidumbre será, me parece caro. Bien, entonces, este micrófono, bien, va a reflejar una parte y va a reflejar otra. Si me muevo en esta parte, caro, barato, dinero, cifra, arriba, abajo, me volveré en la parte lógica. No me interesa. Siempre llegará a un tope en el que la persona me dará una cifra y yo no podré llegar a ella. No se puede comprender. La otra parte, que nos vemos en el término más intangible y más emocional, incertidumbre, miedo, repito, esta parte es consecuencia, ¿bien? Ahí verdaderamente podemos establecer el marco real por el que la persona no toma la decisión y que esa persona también sea consciente de por qué está sintiendo eso. Normalmente, el me parece caro, ¿de acuerdo?, viene establecido por diferentes tipos de patrones. Por ejemplo, patrón de error en el valor percibido, es decir, aquello que tú me has comentado, no me lo has comentado de una forma suficientemente atractiva como para que yo entienda que esto es para mí o como que para mí tenga valor. 2. No me has hecho del todo consciente del por qué realmente estoy aquí y siento que únicamente quiero perder peso. 3.
Ahora mismo quizás entiendo que esto no es mi prioridad y no estoy dispuesto a poner mi bien más preciado aquí porque siento que voy a perder más, porque lo que quiero verdaderamente conseguir no es tan importante. Bien, o sea, todos estos marcos están establecidos de acuerdo a los patrones que generan incertidumbre. ¿De acuerdo? Así que lo vamos a dejar aquí porque me voy a reservar este último punto. Si quieres que hablemos de ello, es decir, vamos a decir, con que 20 personas me escribáis por comentarios, oye, Pablo, habla del reencuadre, estableceremos un capítulo únicamente para ello. Pero con esto ya tenéis más que de sobra para poder medianamente comprender esto de una forma diferente y poder llegar a buenos procesos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.